Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles como siempre, dándoles también una cordial bienvenida a este tiempo especial de Israel Casa Integral. Una semana con un contenido apasionante, con un tema extraordinariamente importante y fundamental en la vida de cada uno de nosotros los creyentes en la Kadosh Torah. En el proceso de transición, recuerden, mis amados, siempre en sus corazones que estamos haciendo transición. Ese proceso de transición que dio comienzo desde nuestros primeros días de vida, al pertenecer por herencia seguramente de nuestros padres a algún tipo de contexto religioso, sea el nivel 1 en la religión tradicional, o sea directamente al nivel 2 en el contexto evangélico, o afortunados aquellos que entraron inmediatamente desde su nacimiento físicamente hablando a la Torá. Maravilloso. Sin embargo, a lo largo de esa trayectoria y de cada uno de estos procesos, hemos tenido que ir haciendo claridad a muchos aspectos que pensamos que al salir del nivel 1 y pasar al contexto del nivel 2 en el Evangelio, creíamos que habíamos ya solucionado muchas de las vicisitudes que se tienen frente al contexto bíblico. Sin embargo, pasamos seguramente unos cuantos años en el contexto del Evangelio, repito, y aprendimos enormemente. Aprendimos campañas evangelísticas, aprendimos de sanidad, de milagros, de pactar. Aprendimos de muchas cosas lindas, por supuesto que sí. Pero aún en el nivel 2, con todo y el estudio y la preparación teológica que tuvimos en escuelas bíblicas, escuelas dominicales, en todo tipo de trabajo que se hizo durante el trabajo ministerial del nivel 2, pues lastimosamente omitimos un pequeño y grandísimo fundamento. ¿Cuál es? Estudiar la Kadosh Torah. Mencionábamos seguramente en algún momento algunos textos, en particular un tema o un texto muy conocido, como lo es el libro de Devarim, en el capítulo 28, que sé que solamente al mencionarlo usted inmediatamente dirá, por supuesto que ese tema no lo podíamos pasar por alto, porque ¿cómo no recordar Devarim capítulo 28 cuando dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Entonces, cuando en el nivel 2 nos hablábamos mejor de las bendiciones, por favor, pero si es que de eso se trata el nivel 2, de las bendiciones, vengan las bendiciones, y proclamamos y decretamos las bendiciones a mi favor y todo a mi favor, y las bendiciones, y nos encargamos de realizar tremendas y poderosas enseñanzas, sin lugar a dudas, maravillosas enseñanzas, con un sentido motivacional, con un sentido positivo por demás. Y pues todo eso, vamos a decir, estuvo bien. Estuvo bien, pero por demás estuvo bastante apartado de lo que es la palabra, el Dabar, la Torá. ¿A qué me refiero?
Y partimos esta semana del presupuesto de 2 textos bíblicos. Número 1, hablar de los mandamientos, las palabras, el davar de Éxodo capítulo 20, Shemot 20. Y recordar, por supuesto, en Shemot 20, el 4º mandamiento, desde luego, ¿cuál es? Reposo, guardar el día de reposo. Y cuando mencionamos el día de reposo, inmediatamente, que creo que muchos lo leímos en el primer nivel, en el segundo nivel, y nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque es un día santo, esto es el día de Shabbat, que aquí equivale a sábado. Y el segundo texto que consideramos en nuestro principio de semana, que es fundamento de palabra y que no lo consideramos ni en el nivel 1 ni en el nivel 2, a la luz de la palabra, escrito está, y estamos en el cierre, en el resumen de semana, es justamente el capítulo 23 del libro de Vayikra, Levítico, cuando nos hace mención a las santas convocatorias. Las mencionamos el día de ayer a través de la menorá y explicamos de qué trata la menorá, el ejad, una unidad, una pieza con 7 brazos y cada una de ellas representando el tiempo, el moedín, las convocatorias, las reuniones que vamos a tener durante un año bíblico hebreo y conectarnos directamente con la presencia de Hashem. Él nos dejó una agenda escriturada, una agenda preparada para que durante todo el año bíblico estemos realmente bien ocupados estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, viviendo la palabra. Repito, pues lamentablemente, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, estos textos, si alguna vez los leímos o los omitimos o los pasamos por alto o no les prestamos mayor atención. Aún, si llegamos a Devarim, capítulo 28, que ya mencionamos, y leímos esa famosa y extraordinaria promesa de las bendiciones, pues seguramente no lo leímos conforme al contenido escritural y al sentido específico de la lectura. Acontecerá. Esto va a pasar. Aquí hay una palabra profética. Que si oyeres, hicimos un programa hace unas semanas en el que hablamos la diferencia entre oír y escuchar. Si oyes atentamente, y atentamente significa concentrado, atentamente significa con atención, atentamente significa con detenimiento en lo que estamos oyendo, entonces Adonai tu Elohim nos dice que si escuchamos atentamente su voz para guardar, por favor observe y perdóneme que repita el tema porque es que necesito que esto quede muy claro porque lo pasamos por alto, para guardar. Guardar, aquí nos habla de obediencia y poner por obra. Poner por obra es una palabra que significa acción, realizar, acometer. Por obras todos sus mandamientos, todas sus palabras. Shemot capítulo 20, el davar que yo te prescribo, que ya está escrito en Shemot 20, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyes la voz de Adonai, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo, y vienen todas las bendiciones. Pero hay un requisito: oír y obedecer. Así es que, mis amados, en ese proceso que desarrollamos durante la semana, vamos a llegar hoy a un punto interesante y tomé un texto del Instituto de Israel sobre la Torá. Gracias, me permitieron usarlo. Y lo voy a leer en algunos detalles porque en el cierre que vamos a tener hoy vamos a definir 2 palabras que tienen una cercanía en hebreo y por supuesto en español, pero que tanto en hebreo como en español al utilizarlas tiene para nosotros 2 significados. Estas 2 palabras son las palabras ejad, que hemos ya
compartido durante la semana, hablando de Devarim, capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, Ejad, uno es. Entendiendo ese uno como esa unidad de Adonai y Yeshua en uno. Y tenemos una segunda palabra en hebreo, que es la palabra Yahid. Esta palabra Yahid, ya vamos a ver detalles. Esta palabra Yahid nos habla de único. Vean qué interesante. Cuando nosotros en español, en la versión nuestro castellano español, decimos uno, un lapicero, o el único lapicero, pareciera ser sinónima la palabra, pero repito, tiene un contenido mucho más allá. Soy un pastor, soy un pastor, pero ¿soy el único pastor? Por supuesto que no. Gloria al Eterno, hay muchos ministros en las naciones. Entonces, un Ejad y un Yahid, aunque parece, repito, palabras sinónimas, tanto en español como en hebreo, cada una de ellas tiene su nivel, su importancia y su contenido específico. Vamos a mirarlo nuevamente, mis amados hermanos, y voy a tomar, repito, el texto del Instituto de Israel sobre Torah, porque me pareció muy interesante su manera como lo transcribieron y me parece importante compartirlo con ustedes. Lo primero que vamos a tener presente siempre, por favor, en nuestros corazones, el punto de partida será Devarim, capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Ejad. Por favor, ténganlo presente. Este mismo texto lo encontramos en el libro de Marcos y es importante que vayamos allá porque nos habla del Ejad no solamente en la Torá, en el Tanaj, sino que nos habla de Ejad también en el Brit Hadash. Así es que por favor acompáñeme al Evangelio de Marcos, y en el Evangelio de Marcos vamos a tomar por favor el capítulo 12 de Marcos en el verso 29. Vaya conmigo por favor a su Biblia. Marcos capítulo 12, verso 29. También ya hicimos una enseñanza respecto a este tema en particular. Lo vamos a leer en contexto, verso 28. Hay un título allí que dice El Gran Mandamiento. Dice esta palabra: acercándose uno de los escribas, hicimos un programa sobre escribas, fariseos, saduceos y demás, muy interesante, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Aquí está hablando respecto a algunas preguntas sobre la resurrección. Esas diferencias de opinión que tenían entre los fariseos, los saduceos, recuerden, los que sí consideraban la resurrección, los que no consideraban la resurrección, entre otras cosas. Y sabía que Adonai, Yeshua, les había contestado bien. Le preguntó, este escriba le pregunta a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Por supuesto, es una pregunta cauciosa, porque este escriba que está preguntando aquí es un doctor de la Torá, es un conocedor, es un judío que conoce, que ha estudiado, que se ha preparado en el estudio de la Torá. Y ahí están los fariseos y están los saduceos que son maestros de Torá. Pero estos maestros de Torá están en esas diferencias de opinión respecto a algunos temas. Entre ellos, repito, el tema de la resurrección. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua responde, el primer mandamiento de todos es Devarim capítulo 6, verso 4. Por favor, preste mucha atención. Yeshua responde en el Evangelio de Marcos y también está en el Evangelio de Mateos, en el capítulo 22, verso 34. Yeshua contesta una pregunta tan importante, tan extraordinariamente toraica, que repito, la hemos leído en el nivel 1 y en el nivel 2 y nos preguntamos, si la leímos en el nivel 1 y en el nivel 2, ¿cómo es que nunca entendimos esta palabra? Por eso hoy Hashem nos abre el pensamiento, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de ese desconocimiento, libres de esa ignorancia, libres de esa religión, libres de un pensamiento denominacional cuadriculado que no nos permite avanzar a la luz de la palabra. Entonces Yeshua contesta,
El primer mandamiento de todos es Devarim capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Entonces, si nuestro amado Yeshua da esta respuesta tan absolutamente contundente, hablándole a un pueblo judío, doctores de la ley, estudiosos de Torah, nosotros nos preguntamos, ¿y entonces de dónde aquí tenemos dualidad y de dónde aquí aparece Trinidad? Por favor, explico, repito, los pensamientos, las doctrinas, la ideología y la teología de los hombres toma la palabra y la distribuye según su pensamiento, pero no según el pensamiento de lo que está escrito. Por eso, estas dos palabras que vamos a definir hoy, Ejad y Yahid, son extraordinariamente importantes. Porque si estas dos palabras, Ejad y Yahid, las hubiésemos tenido claras desde un principio, aún los traductores en las versiones bíblicas, si ellos utilizaran y aplicasen adecuadamente la palabra Ejad o la palabra Yahid, no tendríamos tantos tropiezos frente a esta situación. Algunos estudios dicen que la palabra hebrea Ejad, uno, no significa único, sino que la palabra Yahid hace alusión a único. Y aquí vamos a encontrar un asunto muy importante, ya que la palabra o término Ejad realmente tiene solo un uso, o sea, que se puede utilizar solo en su sentido original singular. Ejad, uno. Muy importante. Entonces surge una pregunta, y esta es: ¿cómo podemos estar seguros de que no tiene ningún sentido plural, sino únicamente un sentido singular? Pues bien, sucede que al igual que en otros términos del contexto en el hebreo, el sentido de cada ocasión, de la manera como se utilice, dependerá en principio de su contexto, o dependerá, como en español, del sentido gramatical del verbo. Por favor, por supuesto que sí. A simple vista se utilizará para usos generales y para referirse al Padre únicamente en su sentido singular. Esto lo entienden perfectamente los hebreos y el pueblo de Israel. Por supuesto, todos estos hebreos del primer siglo tenían absoluta claridad respecto al Ejad. El término Ejad lo vemos en algunos aspectos y los vamos a mencionar, aunque ya los hice en la semana, pero necesito retomarlo. Por ejemplo, en Bereshit capítulo 1, vamos a tomar el texto, por favor. En Bereshit capítulo 1, en el verso 5, dice la palabra: y llamó Adonai a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un Ejad. Observen, qué importante esto. Nosotros tenemos un día de 24 horas, pero no tenemos un día repartido o dos en uno. Nosotros tenemos un día que está compuesto por una luz día y por la oscuridad o la noche. Como lo dice el verso 5, lo voy a leer: y llamó Adonai a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un Ejad. Importantísimo. Veamos en el Bereshit capítulo 27. Vayan conmigo, por favor, a sus Biblias, lean conmigo, porque necesito que quede, repito, muy claro el concepto Yahid y el concepto Ejad. Capítulo 27, en el verso 45, dice la palabra: hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que capítulo 27, verso 45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día, en un Ejad. Ahora, obviamente lo mencionamos en el transcurso de la semana, como lo dice Bereshit. Vamos allí en el capítulo 2. Y creo que este ejemplo es muy claro y ustedes, cuando lo evaluaron durante la semana, lo comprendieron con mucha facilidad. En el capítulo 2, en el verso 24 del libro de Bereshit, nos habla respecto de la unidad, del matrimonio, del Ejad, del uno.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un ejad. Es decir, hay un varón masculino, hay una mujer femenino, el ish, la isha, que se unen en el pacto, en el vínculo matrimonial y forman un ejad. Es decir, aquí podemos entender con absoluta claridad que la diferencia es entre único y ejad, dos, en este caso, el varón y la varona forman un ejad. Creo que este ejemplo es supremamente claro. Vemos en el libro de Bereshit también, acompáñenme al capítulo 11, verso 6. Dice, y dijo Adonai, he aquí el pueblo es un ejad, y todos estos tienen un ejad, un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Bien. Vemos en estos textos, mis amados hermanos, con absoluta claridad, y tengo otros textos, se los voy a referir para que usted lo lea por favor en casa. Capítulo 34, verso 16 al 22, en el capítulo 41, verso 5, en el capítulo 41, verso 25, y en el capítulo 42, versos 16 al 19, por favor, allí nos habla de una caña, nos habla del significado de dos sueños, nos habla de los hermanos. Ahora, cuando miramos el concepto de la palabra ejad, se habla en el caso del matrimonio de un hombre y una mujer que van a formar una sola carne. Ese concepto lo tenemos supremamente claro. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando se habla de unidad, nos habla de una unidad básica indivisible de todo ser o cosa en la cual conserva todas sus propiedades originales. Para Adonai es solo uno y único, y fuera de él no hay nadie. Así es el uso de ejad como único, pues evidentemente en Devarim capítulo 6 verso 4 nos dice, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim es único Adonai. Y vemos que la palabra aquí no admite la división. Por favor, vemos claramente que el ejad nos habla de uno como una integridad, como de manera integral. Yeshua y el Padre uno son. Y sobre eso lo vimos con claridad en el transcurso de la semana. Adonai es uno. La palabra traducida, repito, como ejad, implica unidad y unicidad, calidad de único. Cuando se usa en relación con el Eterno, no puede tener otro sentido diferente, porque no hay más que una persona de la deidad. Por lo tanto, la palabra ejad tiene los siguientes dos significados. Hashem no es un plural y que no hay otro. Él es único, Eloah, que existe, y esta es la unicidad. Esa singularidad lo ha revelado ya en el Devarim 6:4 que mencionamos, Adonai Eloheno, Adonai Ejá. Hay también la otra palabra que vamos a considerar, que es la palabra Yahid. Esta palabra Yahid aparece únicamente en 13 ocasiones en la Torá. Y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, en el libro de Génesis, acompáñenme por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, Génesis capítulo 22, vamos a verlo en el verso, vamos a leerlo desde el verso 1. Aconteció después de todas estas cosas que probó Adonai a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Aquí observamos la palabra Yahid, muy bien colocada en el texto. Toma a tu único. Y ese Yahid, esa expresión Yahid aquí hace referencia a
Isaac, el hijo de la promesa, pero sabemos perfectamente que no es Isaac el único hijo de Abraham, porque de antemano está Ismael, recordemos, el hijo de Agar, y por supuesto después de Isaac viene Cetura, la muerte de Sara, viene Cetura y 6 hijos más. Si estoy mal, por favor corríjame. Entonces ahora sabemos que Abraham no tuvo único. Por eso la aplicación del Yahid, observen, hace claridad y especifica en este caso, hablando del único como hijo de promesa, pero que sabemos que antecede y posteriormente hay otros hijos. La vida eterna consiste en conocer al único, en hebreo, Yahid, Eloah, verdadero, y a quien ha venido Yeshua el Mesías, como está escrito en Juan, capítulo 17, verso 3. Vamos a ir allá. Juan, capítulo 17, verso 3. Qué interesante, de verdad, hermanos, que es apasionante poder considerar estos dos términos. Yeshua ora por sus discípulos. Estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí, por favor, hagamos claridad de paso, porque he visto o he escuchado mejor a varios hermanos que cuando hablan de estos textos, lo voy a repetir: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y entendemos entonces que está el Padre y está el Hijo. Pero recordemos que el Hijo es una manifestación de Adonai en el Ejad. Porque evidentemente, si usted lo recuerda, mi querido amado hermano, si usted lo recuerda, y sé que lo podemos recordar muy bien, Adonai en su esencia, en su poder, tiene no sé si utilizar esta palabra, la capacidad para comprenderlo. Tiene el atributo, la posición de ser de 1000 maneras. Él puede ser el brazo extendido. Yo los tomé y los saqué con brazo extendido, con mano fuerte. ¿Quién? Adonai. Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Adonai es Elohim. Adonai que tiene todo el control. Él es el Shamad, Adonai presente. Él es Kadosh, 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 santo, santo, santo. Él es Adonai Shalom, el Adonai de paz. Adonai Jireh, Adonai de provisión. Él es Adonai, el Señor, el Adón. Él es Shamach, el Dios Adonai presente. Él es Adonai Elión, que no hay otro igual. Él es Adonai Siddiqueno, que es Adonai de mi justicia. Él es Adonai Rafa, mi sanador. Él es Adonai Palet, que es Adonai el libertador. Él es Adonai Nisi, mi bandera. Él es el Caná, el Adonai celoso. Él es el Raí, el Adonai que todo lo ve. Y tenemos, por supuesto, más términos que podemos mencionar. Adonai, el fuerte. Adonai, el Elohei de Israel. El Eyón, el Altísimo. El Elohim, el Creador Todopoderoso. El Olam, el Adonai eterno. El Roí, el Dios que me ve. El Shaddai, el Todo Suficiente. Emanuel, Dios con nosotros. Es decir, que la manifestación de Adonai en el Ejad puede manifestarse, repito, como la nube, como la columna de fuego, como el brazo extendido, como el dedo que marcó en la pared, como el dedo que escribe en el piso. Entonces, no podemos identificar a Adonai como el único, el Yahid, sino lo podemos identificar como el Ejad, en su esencia y en su manifestación gloriosa. Él es la luz. Él es el ángel. Él es el ángel de Adonai. Él es nuestro Elohim, el Todopoderoso. Bien, mis amados hermanos, quiero mostrarles en la pizarra un momento la definición de estas dos palabras para que usted la tenga, por favor, en sus notas, tanto en español como por supuesto también en hebreo. Entonces tenemos la palabra Yahid. La palabra Yahid está compuesta por las letras Het, que vale 8,
Yud, que vale 10, y la letra Dalet, que vale 4. Perdón, Yud, Het, Yud, Dalet. 10, 8, 10, 4. Su valor, su código es 32 y significa único, único, único. Y ya definimos la palabra Ejad, que se escribe Aleph, Het, Dalet, 184, y su código es el número 13. Hasta ahí vamos a dejarlo, no vamos a entrar a más detalles, solo quiero que tengan la manera como se escribe Yahid y la manera como se escribe Ejad. Esto, mis hermanos, es muy importante, porque si usted está leyendo una versión hebraica, una versión que trae el hebreo y el español, podrá comprender muy bien al hacer su lectura la diferencia entre las dos palabras. Recuerden, la palabra Yahid, que se escribe Yud, Het, Yud, Dalet, y la palabra Ejad, que se escribe Aleph, Het, Dale. Muy importante que los tengan presente, que la primera representa, repito, el único y que la segunda representa el uno. Quiero que miremos algunos textos más que hacen alusión al tema. Entonces, concluyamos. Yahid es una unidad absoluta como único, sin componentes. Lo vimos ya con el tema de Bereshit 22, toma a tu único, a tu Yahid, a quien amas, a Yitzhak. En Bereshit capítulo 22, verso 12, porque ahora sé que temes a Elohim, ya que no me has rehusado a tu Yahid. Excelente. En el libro de Jueces, en el capítulo 11, verso 34, entonces volvió Jiftaf a Mizpah, a su casa, y he aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y era ella Yadid, su única, sola, su única. También representa eso, la palabra Yadid, solo, su única. Muy bien. En el libro de los Salmos, en el capítulo 25 y en el verso 16, tenemos este texto, dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy Yahid. Y aquí la palabra Yahid para este texto de Teilim 25:16, este Yahid aquí significa solo, lo voy a repetir, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy Yahid, estoy solo y afligido. Y como lo mencionamos en el transcurso de la semana, en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el ruaj de Gem, de gracia, y de tanunanim, de súplica y oración, y mirarán a mí, el Alefta, que ya voy a entrar allí, el Alefta, y mirarán a mí, el Alefta, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por Hadid, mi unigénito. Aquí nos habla del hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el Bejor, el primogénito. Creo que usted tiene también claridad la diferencia que tenemos entre un primogénito y el unigénito. El unigénito del Padre, Yeshua, y el primogénito, por favor. Concluyamos entonces. La palabra Ejad, como la vimos en Bereshit capítulo 2, verso 24, por tanto, repito, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán un Ejad. Dígalo conmigo, somos un Ejad, una sola carne. La palabra carne, basar. Seremos un Ejad basar. Veo que encontraron espero que todos hayan encontrado la fotografía del Ejad Shekel, el billete de un shekel de Israel, que nos habla de un shekel, uno, único, Ejad, uno, solamente uno, el Ejad. Muy bien. En Bereshit capítulo 1, verso 9, júntense las aguas que están debajo de los shamayim, los cielos, en Ejad, en un lugar. Júntense las aguas y sean un Ejad. Importante. En Bereshit capítulo 3, verso 22, he aquí el Adán, el hombre, el Ish, es como Ejad, uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y de Barín, capítulo 6, verso 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai
uno es. Importantísimo. En el libro de Juan, vamos a ir a este libro de Juan. Me gusta el texto cuando está en el Brit Hadashah, porque es que muchas personas con frecuencia dicen, es que todo es en el antiguo pacto, ustedes solo enseñan la Torá, ustedes solo enseñan los primeros 5 libros, ustedes solo enseñan el Antiguo Testamento. Si usted lo notó, mi amado hermano, durante esta semana, el 75% de los textos bíblicos que mencionamos, todos fueron tomados del nuevo pacto, del pacto renovado o del Brit Hadashah, para que no haya pues excusas de que es que solo enseñamos el antiguo pacto, el Tanaj o la Torá, porque Torá es todo. Los primeros 5 libros de la Biblia son el fundamento de todo lo escrito, de todo lo demás. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, y lo vamos a tomar desde el verso 1 para comprender su contexto. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Adonai, creed también en mí. Por favor, preste atención. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Tomás, ¿cuántos Tomás tenemos por aquí? Déjenme saber. Adón, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y parece ser que hay muchos hoy por hoy, hermanos, lastimosamente, que como que se salen del camino. Vienen bien en el camino, vienen bien en el Ejad, vienen bien en la unidad, y de pronto se van por allá, por el 2 o por el 3, de la dualidad o de la Trinidad. Por favor, lean con atención y observen. Y tengo la certeza en mi corazón que si lees adecuadamente, no tendrás ninguna circunstancia distinta a estar ubicado en el lugar correcto. Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino, el Emet, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es Yeshua? El Ejad. ¿Qué es Yeshua? La manifestación visible del Adón invisible. Dice, a mí me conoceréis, desde ahora lo conocerán, lo he visto. Felipe dijo, Adón, muéstrame al Padre y nos basta. Y entonces Yeshua les contesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo llevas tú pasando por el nivel 1, por el nivel 2, el nivel 3, y tanto tiempo estudiando la Torá y tanto tiempo estudiando la palabra, y aún todavía no reconoces mi Ejad. Dice, estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que soy el que soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo no las hago por mi propia cuenta. Discúlpenme porque tengo algunas notas aquí que me han repisado la letra y se me dificulta un poco la lectura. Pero el verso 9 dice así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos un Ejad. El Padre y yo somos uno. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, porque el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos un Ejá, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Muy bien, hermanos, no voy a entrar a más detalles. Hay muchos textos bíblicos en el estudio que me enviaron, muy interesante, pero también bastante dispendioso para considerarlo en este espacio. Pero concluyamos en este aspecto.
Hay dos palabras en el hebreo muy cercanas. La palabra Yahid cuando nos habla de único y la palabra Ejad cuando nos habla de uno. Esas dos palabras ya tenemos claridad al respecto. Mi padre y yo somos uno, un Ejad. Entonces, ténganlo presente para que podamos comprender que la identidad de Yeshua con el Padre es uno. Y por eso cuando tanto trabajamos en el contexto de Torah y tanto trabajamos en el contexto de la unidad, no tengamos ninguna diferencia de opinión al respecto. Espero que hayamos podido avanzar adecuadamente en estos días de semana respecto al tema de Had. Y pues obviamente tengo que mencionarlo. Sabemos, y lo mencioné desde el principio de semana, que el ministerio de Had, al cual Israel Casa Integral ha pertenecido durante estos últimos 4 años, es una iniciativa, repito, que tuvo o ha tenido mejor comienzo en México con los amados hermanos de Oshana, con la familia Acevedo. Ha habido una unidad de pastores desde muchos lugares de la tierra, de las naciones, con un solo propósito. Primero, si me permiten usar entre comillas, defender el Ejad. Digo defender el Ejad en el sentido, porque pues Adonai no necesita que lo defendamos. Me refiero en el sentido, hermanos, de que hay tanta enseñanza y se tergiversa de tal manera la palabra, que probablemente si se nos habla de el Ejad y del Yahid, o de la dualidad, o de la Trinidad, o de yo no sé, cualquier otro concepto, nos apartemos de la unidad, de la unicidad por demás, de la deidad. Entonces, este ministerio ha tenido como propósito, obviamente, que todos tengamos claridad al respecto, claridad en cuanto a ese Ejad. Somos defensores absolutos del Ejad, absolutamente, no defensores en el sentido, repito, de defender, más bien somos absolutamente creyentes en nuestro corazón como Israel Casa Integral en el Ejad, y por lo tanto valoramos esa posición, respetamos esa posición y no queremos entrar en controversias con aquellos que no lo consideran así, con aquellos que consideran una dualidad, que el Padre es uno, que el Hijo es otro, con aquellos que consideran que el Padre es uno y que el Hijo es un hombre, producto de la vida íntima de José y Miriam, que por favor, si eso fuese así, como diría alguien por allí, cerremos y vámonos, porque entonces no tenemos nada de qué hablar. Eso es muy importante que lo tengan presente. Ya en el cierre de nuestra jornada y haciendo como la conclusión de la semana, quiero compartirles que en alguna ocasión, aquí en Israel Casa Integral, hicimos una entrevista hace varios años, ya aproximadamente unos, no sé, probablemente unos 18 años. De hecho, la entrevista no está ya en el programa de Radio Génesis. Hicimos una entrevista a un hermano hispanoamericano, rabino, comillas, muy impactante en su momento, en su tiempo y aún presente todavía en estas líneas de internet. Tuve la oportunidad de conocerle alguna vez en Miami, creo que lo vi por segunda vez en New York. Me parecía muy interesante su enseñanza, muy interesante, sí, realmente muy interesante su enseñanza. Préstenle mucha atención al testimonio, muy interesante su enseñanza. Una enseñanza muy toraica por demás, muy bien presentada, con muy buena condición de enseñanza, etc. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo, pues me agradó muchísimo compartir con él y demás. Eso nos motivó a llevarse a cabo una entrevista. La entrevista fue una entrevista muy interesante, hablando de Torah. Estamos en estos principios de transición, en el proceso de comenzar a conocer de Torah. Necesitábamos fuentes, no habían muchas fuentes en aquel entonces que hablaran de Torah. Y pues este fue como el personaje que nos estuvo moviendo en las aguas hacia ciertas direcciones. Hicimos la entrevista y la entrevista pues fue una entrevista muy interesante, repito, muy bien presentada, con muy buena seriedad, con muy buena condición, excelente. Pero terminada la entrevista, inmediatamente recibí un mensaje. Y el mensaje decía: Pastores Alfaro, los felicito por la entrevista que realizaron para el programa de hoy. Fue una muy buena entrevista. Sin embargo,
en las preguntas que ustedes hicieron al hermano, al rabino, comillas, no le preguntaron lo más importante que debían haberle preguntado. Cuando yo recibí el mensaje, pues la verdad me inquietó mucho. Dije, bueno, pero ¿a quién será esta persona o a qué se refiere? Entonces me dijo el hermano, por favor, pastores, no se vayan a disgustar. Es que ustedes le preguntaron, ¿qué piensa usted de Yeshua? Y por supuesto el rabí contestó con una elocuencia absoluta. Yeshua es lo más importante de la Torá, es la salvación, Yeshua, y esto y lo otro. Perfecto. Pero la pregunta correcta que ustedes debían haberle formulado era, ¿cree usted en el Ejad y en la divinidad de Yeshua? Esa era la pregunta. Y esta es la pregunta, mi querido hermano o hermana, amados hermanos de Israel Casa Integral o de otros que estén con nosotros en esta reunión de cierre de semana. Esa es la pregunta que tienes que hacerte en tu corazón cada vez que estés escuchando a alguien en las redes sociales. Puede ser una excelente presentación, puede ser una gran enseñanza, pero lo importante aquí no es una gran enseñanza, lo importante aquí no es una enseñanza elocuente, por favor, intelectual, preparada. Lo importante aquí es qué hay en el corazón de la persona que está enseñando. Este rabí contestó, repito, con mucha elocuencia, y habló palabras hermosas acerca de Yeshua. Pero sin embargo, cuando el hermano que nos escribió nos hizo mención a la pregunta, inmediatamente, es ya mismo, la pastora Pili tomó el teléfono e inmediatamente llamó al hermano. Y le dijo, hermano, muchas gracias por la entrevista, estuvo muy interesante, pero creo que se nos pasó por alto hacerle una pregunta que pues ya no quedó en la grabación, pero quiero hacérsela directamente ahora. ¿Usted cree, hermano, en el Ejad, en la unidad de Yeshua con el Padre, y usted cree en su divinidad? E inmediatamente el hermano hizo una pausa y nos contestó. Amados pastores Alfaro, bueno, sobre ese tema me gustaría que habláramos en otro momento, porque pues obviamente nosotros creemos en Yeshua, pero no consideramos que Él sea divino, no podemos aceptar que Él sea hijo de Adonai, no aceptamos que sea un Ejad, creemos que Él es hijo de José y Miriam, obviamente, y no terminó de expresar esas palabras e inmediatamente la pastora le dijo, gracias, hermano. No tenemos absolutamente nada más que hablar. Muchísimas gracias. Y eso nos llevó a que obviamente tuviésemos que retirar de la plataforma de Radio Génesis esa entrevista. Una muy buena entrevista, pero con un pensamiento totalmente apartado de la divinidad, totalmente apartado del Ejad y totalmente apartado de todo fundamento, incluso bíblico. Repito, porque si nosotros como creyentes en la palabra creemos que Yeshua es hijo natural del varón y la varona y es un hombre como cualquiera de nosotros, entonces en ese sentido la situación ya pierde el sentido fundamental de la palabra. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Adonai. Porque nosotros queremos ver las cosas solamente con el pensamiento humano, con el pensamiento del hombre, con el pensamiento razonable, con el pensamiento de la lógica. No, dice la palabra, llama las cosas que no son como si fueran, entre otras cosas. Por lo tanto, si puedo dar una palabra de conclusión en esta historia, hermano, tú eres libre, por supuesto, de prepararte, de fundamentarte, de estudiar. Gloria al Eterno por todos aquellos que apetecen, que aman el estudio de la palabra, profundizar de la Torá. Pero por favor les pido, conozcan el corazón de quien te está enseñando. Usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo yo puedo saber en cada hermano que escucho qué es lo que piensa? Pues eso simplemente usted lo va a concluir. En la medida que usted lo escucha, sabrá de qué está hablando. Si nunca te habla del Ejad, si nunca te habla de este principio fundamental, de la unidad del Padre con el Hijo en uno como Ejad, pues entonces seguramente es una situación difícil. Y tú puedes concluir. Pero
tenemos que ser más prácticos. Tenemos hoy las redes sociales, estas redes abiertas. Si yo me presento en esta posición de Israel Casa Integral en este canal y comparto con ustedes, ustedes tienen todos los vínculos y las maneras de conectarse con Israel Casa Integral a través de nuestro portal israelcasaintegral.com, a través del correo electrónico pastorrobertoalfaro@gmail.com o israelcasaintegral@gmail.com, a través de Telegram. Ahí están todas las situaciones de Telegram donde tú puedes conectar, y cada persona que ha conectado, nos ha enviado un texto, nos ha enviado un mensaje, nos ha solicitado alguna comunicación, espero que todos ustedes hayan recibido respuesta, porque Israel Casa Integral inmediatamente contestará. Si alguno de ustedes me ha enviado un texto, ha enviado un texto a la casa, Israel Casa Integral, y eventualmente por alguna circunstancia no recibió respuesta, háganos saber inmediatamente. Nuestros números telefónicos están abiertos: 828-712-9936, es el número de la amada pastora Pili. 704-30-88835 es mi número personal. Usted puede llamarme en el momento que lo considere. Es decir, si usted necesita conocer de Israel Casa Integral, aparte de toda la enseñanza que tenemos disponible, no tema, por favor, repito, llamar a los números que hemos presentado y siéntase en absoluta confianza. Usted no necesita hacer protocolo, usted no necesita hacer cita previa, usted no necesita esperar un mes a ver si el pastor Alfaro lo atiende. Quienes me han llamado, ahí estoy. Es más, procure llamarme muy temprano en la mañana. A partir de las 5 de la mañana estoy disponible para recibir las llamadas. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted me llama, como lo he hecho con muchas personas, y me he sentado y hemos compartido la palabra, y me hacen algunas preguntas y sugerencias y comentarios que tratamos, hemos logrado entrar en una muy buena comunicación y claridad de quién es la familia pastoral Alfaro y de qué y cómo funciona Israel Casa Integral. Así hecha las cosas claras, absolutamente claras, entonces usted sabrá perfectamente a quién escucha, usted sabrá con absoluta claridad en qué creemos, y usted conocerá con absoluta claridad la visión y la misión 358 de Israel Casa Integral. ¿Qué significa eso? Cuando seas parte de Israel Casa Integral, conocerás qué significa Israel Casa Integral 358. Muy bien. Vamos a ir ya a nuestra parte final. Tengo otra gráfica. Estas gráficas, si usted desea, se las puedo enviar a través de Telegram o WhatsApp para que las tenga disponibles. Espero que la puedan ver allí. Usted puede hacer una fotografía también allí, aunque yo prefiero enviársela para que la tenga con mayor claridad. Observen. Veníamos mencionando en el transcurso de la semana los conceptos de las palabras. Bereshit. La palabra Bereshit, que es Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tab. Esa palabra Bereshit, al sumarlas, tiene un valor 400, 700, 910, 11, 914. No es importante en este momento ese valor. Luego tenemos, ¿por qué quiero hacer esta expresión? Luego tenemos la palabra Barak, y luego tenemos la palabra Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. En el principio creó Elohim. Barak es crear, Elohim. Ahora, si tomamos la última letra de la palabra Bereshit bara Elohim, la última letra en hebreo, vamos a tener la última letra de la palabra Bereshit es Tab. Aquí la tenemos, Tab. Su valor numérico es 400. La última letra de la palabra Barak es Aleph. Aquí la tenemos. Su valor es 1. Y la última letra de la palabra Elohim es la consonante Mem. Aquí la tenemos. Tab vale 400, Aleph vale 1 y Mem vale 40. ¿Cuánto nos suma? 441. 441 nos forman la palabra Emet. La palabra Emet, Aleph, Men, Tab. Las tres letras que hemos mencionado, Aleph, Men, Tab, nos forman la palabra Emet. ¿Qué significa la palabra Emet? Significa verdad. Verdad. La palabra Emet, que suma 441. 4 y 4 y 1, 9. 9, muy importante.
Ahora, ya hecha esta claridad, vamos a ver que en el principio tenemos en Bereshit, vaya usted al Bereshit capítulo 1, verso 1, y tenemos Bereshit bara Elohim et Shamaim bet aretz. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Estas palabras, Bereshit, Barak, Elohim, Et, Shamaim, Bet, Aretz, vamos a notar, Bereshit vale 2, la primera letra de cada una de las palabras. Bereshit vale 2, Barak con B vale 2, Elohim, Aleph vale 1, Shamaim, la primera letra es Hei, vale 5, la palabra Bet vale 6, que es la letra Bat, la palabra Aretz, que es tierra, la primera letra es Hei, vale 5, y la letra Aleph. Al sumar estas letras de Bereshit, Barat, Elohim, Et, Shamaim, Bet, Aretz, nos da un valor de 22. 22 que son Aleftá. Aleftá, Aleftá. ¿Qué significa Aleftá? El principio y el fin. Lo vimos en esta semana. Ahora, cuando hacemos mención a esto, voy a colocarles nuevamente la gráfica. Probablemente usted pueda tomar una pequeña fotografía allí. Espero que la vea bien. Sin embargo, si usted desea, por favor, déjeme saber y yo se la envío con muchísimo gusto. Ahora, vemos entonces que Bereshit bara Elohim, Aleftá, recordemos Zacarías, Aleftá, Hashamaim, Bet. Esa palabra Bet tiene una Bat y tiene la palabra Aleftá. Esa palabra Bat o esa letra, el Bat, allí es sonaría en español como una I. Lo voy a tratar de parafrasear en español. En el principio creó Elohim, Aleftá, los cielos y Aleftá, la tierra. Ese principio, como lo vimos en Zacarías, ¿qué decíamos en la palabra? Lo mencionamos esta semana, vayan nuevamente al texto, por favor, Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu, el ruach de gen, de gracia, y de tefilá, de oración, y mirarán a mí, Aleftá, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ay, qué precioso, qué texto maravilloso de Zacarías 12:10. Yo no sé si usted encuentra el gusto como cuando tomamos el pan, el jala, y aplicamos la miel y decimos la dulzura de la palabra. Esta es una dulzura de la palabra, una dulzura extraordinaria por demás cuando llegamos a este punto. El Aleftá, Yeshua, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Entonces, mis amados, como decíamos desde el principio, en el libro de Isaías saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu, el ruach de Adonai, espíritu de sabiduría. Por favor, vaya conmigo al texto, en el libro de Isaías capítulo 11, verso 1. Nuevamente lo vamos a repetir. Esto no lo mencioné ayer, pero quiero cerrarlo para el día de hoy. Voy a repetirlo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él en el Echad el ruach de Adonai, el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor. Aquí tenemos lo que conocemos como los 7 espíritus, los voy a repetir: sabiduría, entendimiento, consejo, el espíritu de Adonai, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Adonai. Así, de esta manera podemos llegar a concluir, mis amados hermanos, que no podremos ver el rostro de Adonai, porque el que vea el rostro de Adonai, dice la palabra, que no vivirá. Pero sabemos que podemos ver a Adonai, porque el que a mí me ha visto, al Padre ha visto. En Génesis capítulo 1, verso 26,
en ese proceso maravilloso de la palabra creadora, entonces dijo Adonai, hagamos. Y ese hagamos tiene que ver no con un plural en el sentido literario, gramatical, sino en el sentido del ejad, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La pregunta obvia que siempre nos hacemos es, hagamos, ¿con quién habla Adonai aquí? Y aquí se utiliza la palabra besulmenú, que aparece en una forma plural y es la única persona presente en la creación que era la luz del mundo. ¿Quién es? Nuestro amado Yeshua HaMashiach. Dígalo conmigo, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Adonai fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecha la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, como establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Con él estaba yo ordenando todo, maravilloso, y era su delicia de día, teniendo solas delante de él. Con él estaba ordenando todo. Así es que, mis amados hermanos, conclusión de todo este proceso, Ejad. Quiero darles gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos, por acompañarnos durante esta jornada, esta semana apasionante. Espero que el tema haya sido clarificado para todos en sus corazones. Les invito para que continuemos la siguiente semana aquí en Torah al Instante. Por favor, compartan el video. Por favor, compartan el video. ¿Usted quiere apoyar el Ministerio Israel Casa Integral? Solamente comparte el video lo más que pueda hacerlo con todos sus amigos, familiares, con todas las personas en los ministerios. Número 1, por favor, coloque un like allí, me gusta. Suscríbase al canal de Israel Casa Integral. Y así de esa manera todos juntos estaremos en Ejad compartiendo el amor de la palabra, el temor de la palabra, el vivir la palabra. Bueno, mis amados hermanos, para todos, Shabbat Shalom, desde ya, un abrazo cordial. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido desde Israel Casa Integral. Shalom y muy buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.